El asfalto de México no solo devora kilómetros, devora almas. Imaginen esto, son las 3 de la mañana. El motor de un gigante de metal es el único sonido que se atreve a desafiar el silencio del desierto. Los faros cortan la oscuridad, revelando solo el camino, esa cinta negra que serpentea por un país que, de noche, se convierte en un laberinto de leyendas olvidadas. El trailero, ese centinela de la madrugada, lo ha visto todo. Desde el amanecer en la Sierra de Durango hasta el infierno de concreto del Arco Norte. Pero hay cosas que ningún mapa, ninguna bitácora, ni la Guardia Nacional pueden registrar. Cosas que se arrastran en el reflejo del espejo retrovisor, que se congelan en la neblina de las cumbres de Maltrata o que esperan, pacientes y hambrientas, en la soledad de la carretera 57. Hoy, vamos a subirnos a esos monstruos de cromo y diésel, vamos a sentir el traqueteo de la cabina y el frío paralizante que te recorre la espalda cuando te das cuenta de que no estás solo. Hoy no hay GPS que te salve. Hoy no hay más ruta que el terror. Historia 1. Soy Marco, y desde hace 20 años, mi vida está en el sur. Oaxaca, Chiapas, Tabasco. Rutas selváticas, caminos que te devuelven a una época más antigua. Uno de los tramos que más me intimida es la costa de Chiapas, esa zona de la 200 que va de Tonalá a Puerto Arista. Es una carretera que te da una sensación de inmensidad, con la selva a un lado y el Pacífico al otro. De noche, es un agujero negro. Esto me pasó hace como 8 años, cuando iba con una carga de pescado congelado. Era medianoche. Había llovido a cántaros y la carretera estaba resbaladiza, húmeda, con esa niebla que baja de la sierra y te envuelve en segundos, haciéndote sentir que estás solo en el planeta. La visibilidad era casi nula. De pronto, en medio de la neblina, veo una luz. Un faro. Pero no un faro de la costa, no. Esto era diferente. Era una luz potente, que venía de la derecha, de lo alto de la sierra. No se movía. Era un punto fijo, un rayo de luz blanco amarillento que rompía la neblina, como un ojo gigante observándome desde la oscuridad de la montaña. Qué raro, pensé. No hay poblados por aquí, menos en la cima. ¿Será un puesto militar? La curiosidad me ganó. Reduje la velocidad, pues la luz me daba de lleno en el parabrisas, cegándome un poco. En ese momento, sentí algo raro. En ese haz de luz, justo en el centro, vi una silueta. No era nítida, estaba distorsionada por la niebla, pero parecía la figura de un hombre. Un hombre alto, delgado, que me hacía señas con los brazos. Lo primero que pensé fue en un accidente. Alguien que se había caído de la sierra y necesitaba ayuda. Mi moral de trailero me obligó a actuar. Pisé el freno y encendí las luces de emergencia. El camión se detuvo por completo. Apagué el motor. El silencio fue inmediato. Solo el goteo de la lluvia en el metal. Bajé con mi linterna, sintiendo el aire caliente y húmedo de la costa, con ese olor a tierra mojada y vegetación. «Hola. ¿Necesitan ayuda?», grité hacia la sierra. La luz no se apagó. Él la seguía fijo. La figura del hombre se hizo más clara, parecía que estaba parado en una saliente rocosa, a unos 20 metros arriba de mi cabina. «Necesitamos que subas, chofer. El camino está cortado». «Aquí es seguro», escuché. La voz era seca, aguda, casi un chillido. Pero el eco de la sierra la hacía parecer más cercana. Miré la montaña. No había un sendero claro, solo maleza y rocas resbaladizas. Subir era peligroso, de noche y con la humedad. «No puedo subir con el camión», les respondí, sintiéndome estúpido por hablarle a la oscuridad. «Baja la carga». «Aquí no hay peligro, hay otro camino», insistió la voz chillona. Eso no tenía sentido.
¿Bajar mi carga de pescado en medio de la nada? Mi escepticismo regresó. El miedo se transformó en alarma. Algo estaba mal en esa voz, en la urgencia y en la petición. Apunté mi linterna hacia la parte más baja de la saliente de donde venía la luz. La niebla era densa, pero luché contra ella. Y entonces vi algo. Lo que yo había tomado por una saliente de roca no era tal. Era la parte trasera de otro tráiler. Un camión viejo, oxidado, volcado de lado, semienterrado en la maleza, como si se hubiera caído de la carretera 50 años atrás y nadie lo hubiera movido. La luz que me enceguecía no era un faro. Eran los faros principales de ese camión volcado, encendidos. La adrenalina me recorrió. ¿Cómo era posible? Si el camión estaba volcado, ¿quién estaba dentro? ¿Y cómo era que sus luces seguían encendidas y tan brillantes? Volví a apuntar la linterna a la parte superior, hacia la figura del hombre que me había llamado. La niebla se disipó por un segundo. No era un hombre. Era como una sombra de un cuerpo. Un cuerpo, con la ropa rasgada. Flotaba. No estaba parado en la roca, sino suspendido en el aire, a pocos metros del parabrisas del camión volcado. Era el conductor, el pobre diablo que se había accidentado años atrás en ese preciso lugar. La cara sonreía de una forma que no me atrevo a describir. Y me susurraba, aquí es seguro, Marco. Ven a casa. Me di cuenta, con un terror absoluto, de lo que estaba pasando. El faro era una trampa. No era una persona pidiendo ayuda, sino un alma, un fantasma de la carretera, buscando arrastrar a otro a su mismo destino, el olvido y la muerte en ese tramo de la sierra. Me lancé a la cabina, encendí el motor con la mano temblando. Puse reversa y luego directa, pisando el acelerador con todas mis fuerzas. El camión rugió, las llantas patinaron sobre el asfalto mojado. Mientras aceleraba, miré una última vez. La figura del hombre giró hacia mí. Y en ese instante, la luz, el faro, se movió. Salió del tráiler volcado y se dirigió a mi camión, siguiéndome. Ya no era un faro, sino un globo de luz blanca, que me perseguía. No te vayas, te vas a perder, gritaba la voz de ese fantasma. Conduje a toda velocidad, sin importar el peligro de la curva, rezando a todos los santos que conocía. El faro me persiguió por un buen tramo, rebotando en los árboles de la selva a un lado de la carretera, como si se burlara de mí. Hasta que, de pronto, la luz se fue apagando. Se disolvió en la niebla. Llegué a Puerto Arista al amanecer, con los ojos paralizados por el miedo y la falta de sueño. Nunca le conté a nadie el detalle del faro. Pero cada vez que paso por ese tramo de la 200, justo antes de Tonalá, me acuerdo del camión volcado en la sierra. Sé que está ahí, esperando a otro trailero extraviado por el sueño y la neblina. Y el pobre diablo, con su faro de la desesperación, sigue buscando a alguien que lo reemplace, para poder dejar de ser el centinela de su propia tumba. Y yo sé que la próxima vez, ese faro no se apagará. Seguirá encendido hasta que me obligue a detenerme. Historia 2. Eran los 90, la época en que la carretera todavía tenía muchos más secretos que hoy. Yo cubría la ruta del centro hacia el Golfo, el pan de cada día, llevando contenedores refrigerados. Me llamo Rafael, pero en la radio, siempre fui el búho, porque casi siempre trabajaba de noche. Esta historia sucedió a finales de octubre, en la tristemente célebre zona de las Cumbres de Maltrata, Veracruz. El aire era pesado, espeso, no solo por la neblina que subía del valle, sino por ese silencio que nunca es total en el camino, pero que, aquella noche, se sentía como si alguien hubiera puesto un silencio aterrador sobre la sierra. Llevaba una caja seca con rumbo a Coatzacoalcos,
y por más que intentaba concentrarme en la música de mi casete, la atención se me iba. Recuerdo perfectamente la hora, 1:47 de la madrugada. Acababa de pasar el punto más alto, iniciando el descenso hacia Orizaba. El cielo estaba completamente tapado, ni una estrella. De pronto, un frenón. No mío, sino de una camioneta justo delante de mí. Me acerqué con cautela, encendí las luces altas. Era una pick-up vieja, con las luces de emergencia puestas. Del lado del copiloto, vi un bulto. «Cuidado, búho. ¿Necesitas algo?», grité desde la cabina, bajando un poco la ventanilla, sintiendo el aire frío y húmedo en la cara. El conductor, un hombre joven, temblando, se acercó a mi ventanilla con el rostro pálido, casi transparente. Sus ojos me gritaban auxilio antes que su voz. «Mi mujer, señor, mi mujer». Se puso muy mal, le juro que pensé que era solo el estómago, pero es otra cosa. Necesito llevarla al hospital en Orizaba, pero me quedé sin gasolina, no llegamos, no puedo dejarla. Me acerqué a la pick-up, pensando en una apendicitis o algo similar. Me asomé a la ventanilla. Vi una mujer, de cabello largo y negro, envuelta en una cobija, recostada en el asiento. Tenía la cara cubierta, solo se veían sus manos, que aferraban un pequeño rosario de madera. No se movía. No gemía. Estaba extrañamente inmóvil para alguien muy mal. «Está muy fría, señor», me dijo el esposo, «necesita calor y llegar rápido». Mi camión era un Kenworth viejo, pero confiable. La cabina era amplia, con una litera. Era el único vehículo en kilómetros a la redonda y, aunque no me gustaba meterme en problemas ajenos, no podía dejar a una persona agonizando en el descenso más peligroso de la 150D. La conciencia no me lo permitía. «Sube a tu mujer a la litera», le dije, sintiendo el peso de la decisión en el estómago. «Yo los llevo. Pero rápido, no puedo dejar esta caja parada aquí mucho tiempo». El hombre, con una fuerza que no le había visto, la cargó con cobija y todo. Ella seguía sin emitir un solo sonido, sin moverse. Era una carga inerte, extrañamente ligera. La acomodó en la litera trasera, detrás de mi asiento, y me dio las gracias con una voz que era casi un sollozo. «Voy a encender la calefacción, señor». «Muchas gracias. Cuando lleguemos a Orizaba le pago lo que sea». Volví a la carretera. La pick-up quedó abandonada en el acotamiento. Aceleré el motor, sintiendo el peso emocional de la situación, más que el peso de la mujer y su marido. El camión bajaba por la sierra, las curvas pronunciadas se sucedían una tras otra, pero yo iba concentrado. Cada 10 minutos, el marido, que iba sentado a mi lado, volteaba a verla, para asegurarse de que todo estuviera bien. Nunca la destapaba. «¿Está respirando?», le pregunté, sintiéndome ya más como una ambulancia que como un trailero. «Sí, señor». «Despacio, pero sí». «Gracias a Dios». «Necesita llegar». «Solo llegar», me respondió. El silencio de la cabina era opresivo, solo roto por el sonido del motor y el viento. Un sudor frío me bajó por la espalda. No porque la situación fuera de vida o muerte, sino por la forma en que ese hombre me miraba. Con una desesperación que parecía ir más allá de la preocupación conyugal. Pasaron unos 20 minutos de bajada. Estábamos cerca del puente del Metlac, un tramo conocido por sus apariciones y leyendas. De pronto, un olor. Un olor acre, como a tierra mojada y a flores podridas. «¿Qué es ese olor?», le pregunté al hombre, frunciendo el ceño. El tipo no respondió. Se quedó completamente quieto, mirando fijo hacia el parabrisas. Su respiración se hizo corta, superficial. «Señor, que huele», insistí. El olor se intensificaba. El hombre giró la cabeza muy despacio.
Sus ojos, antes desesperados, ahora estaban vacíos, inexpresivos. No lo sé, chofer, me dijo, con una voz que ya no era la suya, sino un susurro grave y profundo, como si hablara desde el fondo de un pozo. En ese instante, en el espejo retrovisor, vi el reflejo de la litera. La figura envuelta en la cobija se había movido. Levantó una mano. No la mano de una mujer enferma, no. Era una mano larga, con dedos secos y amarillos. Y esa mano, lentamente, con una lentitud que me congeló la sangre, empezó a tirar de la punta de la cobija. El pánico me hizo apretar el volante con una fuerza brutal. No podía verle la cara, pero sabía que no era una persona. Supe que la mujer era otra cosa. Y que el hombre a mi lado no era su marido. Era el velador de esa carga. Apreté el acelerador a fondo, el motor rugió. Sentí una presión helada en la nuca. El hombre, el supuesto esposo, se rió. Una risa seca, como de papel machacado, que resonaba en la cabina. Te tengo que agradecer, trailero. Necesitaba que alguien me sacara de ahí, dijo. Ya no pensé, solo reaccioné. Al acercarme al puente de Metlac, un punto con poca visibilidad, giré bruscamente el volante y pisé el freno de golpe, haciendo chillar las llantas. El camión se sacudió violentamente. El hombre, sin cinturón, salió disparado contra el parabrisas, aturdido. Aproveché ese instante, abrí la puerta de mi lado y me lancé fuera, rodando sobre el acotamiento. La adrenalina era mi único motor. Me levanté y miré hacia mi camión. Estaba ladeado, el tráiler casi cruzado en la carretera, con las luces encendidas. El hombre ya se había recuperado, se asomaba por la ventanilla con el rostro lastimado, mirándome. Me gritó algo que el viento se llevó, pero que leí perfectamente en sus labios: ahora te toca a ti llevarme a casa. Corrí. Corrí sin aliento, montaña abajo, sin mirar atrás. Pasaron horas hasta que vi las primeras luces de Orizaba. Un retén de la Policía Federal me encontró caminando, descalzo, al borde del colapso, con un ataque de nervios que me hacía temblar. Les conté mi historia. Por supuesto, no me creyeron, pensaron que había sido víctima de un asalto o que me había vuelto loco por la falta de sueño. Me llevaron al lugar. El camión estaba ahí. Cruzado. La caja cerrada. El interior de la cabina estaba completamente vacío. Ni el hombre con la cara lastimada. Ni la cobija de esa supuesta mujer. No había restos de sangre en el parabrisas. Solo un pequeño rosario de madera, justo en el borde de mi asiento. La pickup del acotamiento también había desaparecido. Lo único que la policía pudo confirmar es que mi camión había sido reportado como abandonado. Revisaron la caja. La carga refrigerada estaba intacta. Nunca más volví a conducir de noche por las cumbres de Maltrata. Pero cada vez que paso por ese tramo, incluso de día, siento el escalofrío en la nuca. Y sé, lo sé muy bien, que esa carga silenciosa sigue esperando su próximo transporte, buscando a algún alma cándida que se apiade de una mujer enferma en medio de la niebla. Su destino final es la tumba. Y el velador solo necesitaba que otro la llevara para poder seguir buscando a quien atormentar. No era el miedo a la muerte lo que me hizo correr, sino el terror de ser el sustituto de ese hombre. El nuevo guardián de la carga que nunca llega a su destino. Historia 3. Mi nombre es Ernesto, y llevo solo unos 5 años en la ruta. Cuando me pasó esto, apenas llevaba 2. Yo era de esos jóvenes que se burlan de las leyendas, que creen que todo tiene una explicación lógica, que lo paranormal es solo una excusa para los miedosos. Me encargaba de la ruta del Bajío, moviendo mercancía de las fábricas de Guanajuato hacia el norte, sobre todo por la 45. Una noche de enero,
el frío te congelaba los huesos. Venía de San Luis Potosí, en dirección a León, Guanajuato. Iba en mi International 9400, un camión que me encanta, con todas las comodidades. Eran las 4:15 de la mañana y la carretera estaba muerta. Desolada. Ni un alma, ni luces, solo el resplandor de mi tablero. Estaba a punto de llegar a una de las casetas de peaje más grandes de la zona, una que está a las afueras de León. Un lugar de esos donde hay 20 carriles, pero a esa hora, solo 2 estaban abiertos, con las luces mortecinas y un letrero de solo efectivo. Mi plan era simple: pagar, pasar y buscar un lugar seguro para dormir un par de horas antes de la entrega. Empecé a reducir la velocidad. Cuando me acerqué a la cabina que elegí, vi a la persona que estaba cobrando. Era una mujer, de unos 50 años, vestida con el uniforme típico de las casetas, color naranja. Pero algo estaba mal. Muy mal. La mujer estaba increíblemente pálida. Su cara era de un blanco casi grisáceo, y sus ojos. Sus ojos estaban hundidos, fijos, sin parpadear. Y lo más raro de todo, su cabello, largo y negro, estaba húmedo, pegado a su frente, como si acabara de salir de un río, a pesar del frío que hacía. «Buenas noches», le dije, sonando mi voz demasiado alta y jovial en ese silencio sepulcral. La mujer no me respondió. Simplemente levantó una mano, muy despacio, y golpeó el cristal de su cabina con el nudillo, señalando el letrero que indicaba el costo del peaje. Yo llevaba un billete de 100 pesos, que le ofrecí por la charola. Ella tomó el billete con una mano temblorosa, la piel de sus dedos se veía arrugada y maltratada, como papel mojado. Y se quedó ahí, inmóvil, mirando el billete. «Señora, el cambio, por favor», le indiqué, sintiendo que la paciencia se me agotaba. El frío me estaba calando hasta los huesos, y solo quería pasar. Ella levantó la otra mano, y la puso justo en el centro del cristal, como si intentara dejar una huella. Luego, giró la cabeza para mirarme. Y ahí fue donde mi corazón dio un vuelco. Me miró directamente a los ojos, con una fijeza que me hizo temblar. No había alma en esa mirada. Y entonces, con una voz rasposa, casi un silbido, que venía directamente de su garganta, me dijo: «Ya no tengo cambio, trailero». Sentí un escalofrío helado que me recorrió el cuerpo entero, del cuero cabelludo a la planta de los pies. Era el tono. Era la total falta de emoción. Y era esa mirada muerta. Quise arrancar y salir de ahí, pero me paralicé. «No importa, señora, déjelo así. Quédese con el cambio». «Solo ábrame la pluma», le dije, mi voz sonando como un hilo. La mujer permaneció quieta, con la mano pegada al cristal. Su rostro se acercó lentamente a la ventanilla, y entonces soltó una carcajada. Una risa que no era humana, una risa que sonaba a agua goteando en un pozo. «No se trata del cambio», me silbó, y en ese momento, noté un detalle espantoso. Detrás de ella, en el pequeño espacio de la cabina, la pared estaba manchada de algo oscuro, como moho. Y olía a humedad, a río. «Se trata del peaje. Siempre hay un peaje, muchacho. Y esta noche, eres tú». Al mismo tiempo que decía eso, su mano que estaba en el cristal lo atravesó. No lo rompió, no, simplemente lo atravesó como si fuera agua, y se dirigió a mi cara. No era una mano, no se sentía como carne. Era un frío intenso, húmedo y duro, como si un bloque de hielo se hubiera materializado a centímetros de mi rostro. Grité. Un grito ahogado, animal, que se perdió en la cabina del camión. Instintivamente, tiré el volante hacia la izquierda y pisé el acelerador. El International rugió. Lo que buscaba era salir de ahí, aunque fuera destrozando la pluma. El camión avanzó con un estruendo, la pluma de metal se dobló con un golpe seco.
Pasé. Y entonces, en el espejo lateral, la vi. La mujer estaba de pie, a un lado de la cabina de peaje, bajo la luz fantasmal del poste. Estaba mirándome. Su uniforme naranja, que antes me había parecido sucio, ahora estaba empapado, chorreando agua. El pelo largo y negro le caía sobre la cara, y vi cómo se giraba, siguiendo mi camión, con los brazos colgando inertes a los lados. Pero no era eso lo que me aterrorizó. Lo que me hizo gritar de nuevo y pisar el acelerador hasta el tope, hasta que el motor estuvo a punto de explotar, fue lo que estaba detrás de ella. Junto a la cabina de peaje, saliendo de la oscuridad de los carriles cerrados, vi a varios hombres. Eran otros traileros, todos con el rostro pálido, con la misma mirada vacía y el pelo mojado. Vestidos con chamarras de mezclilla y gorras de sus compañías. Estaban parados, quietos, como estatuas de sal, mirando al horizonte. Eran las almas que se habían detenido para pagar el peaje que esa mujer, o lo que fuera, cobraba en ese tramo de la 45. Choferes que habían quedado varados, congelados en su último turno, para servir como guardia y testimonio de la maldición de ese tramo. Conduje sin parar hasta que vi el primer camión de transporte de carga moderno, cerca de un Oxxo a las afueras de Aguascalientes. Me detuve temblando, empapado en sudor frío. Al amanecer, llamé a mi jefe. Le conté la historia, quitándole la parte de la mujer muerta y diciendo que había tenido un desperfecto eléctrico que me había obligado a saltar la caseta. Unas semanas después, por casualidad, pasé por el mismo lugar. De día. La cabina de peaje que yo había saltado estaba intacta. El cristal, sin una grieta. El poste de la pluma, perfecto. Y la cabina que yo había visto, estaba cerrada. Con un letrero que decía, en mantenimiento. Pero me fijé en un detalle. Justo en el cristal de la ventanilla de esa cabina, bajo el reflejo del sol, había una mancha de humedad. Y a pesar de que el sol pegaba fuerte y que la carretera estaba seca, el cristal se sentía helado al tacto. Esa noche, no solo me cobraron el peaje. Intentaron cobrarme la vida. Y ahora lo sé, cada vez que cruzo esa carretera, tengo que ir a toda velocidad, sin mirar a los lados, porque sé que en la oscuridad, en ese tramo de la 45 cerca de León, la mujer del peaje eterno, y su macabro grupo de traileros sin vida, están esperando al próximo en detenerse. Historia 4. Mi nombre es Ricardo. Llevo más de 25 años detrás del volante, casi toda mi vida. La carretera 85D, la México-Pachuca, es mi casa, la conozco como la palma de mi mano, y sé que, aunque es moderna, tiene zonas que, de noche, son tan antiguas como el mismo Valle de México. Esto me ocurrió hace unos 10 años, una noche de verano. Era una noche sin incidentes, el clima agradable. Iba con una caja de productos de consumo, sin prisa, con mi Freightliner último modelo. Eran cerca de las 2:30 de la mañana. Me dirigía al norte, cerca de la desviación a Tizayuca, Hidalgo, un lugar que de noche es un pozo de soledad. Lo que vi, primero, fue un bulto en el acotamiento. Una de las cosas que aprendes como trailero es a no parar por nada, pero mi corazón, supongo, todavía tiene un poco de humanidad. Reduje la velocidad. No era un bulto. Era un hombre. Un trailero, sentado en el asfalto, apoyado en la llanta trasera de su propio camión, un Volvo rojo, con las luces de emergencia puestas. Tenía la cabeza entre las manos, en una postura de total desesperación. Su camión estaba perfectamente estacionado. Amigo. ¿Todo bien? ¿Se te tronó algo?, le pregunté, bajando mi ventanilla. El hombre levantó la cabeza. Era un tipo robusto, de unos 40 y tantos, con barba de varios días. Tenía la cara empapada en sudor, aunque la noche era fresca.
Sus ojos me miraron sin verme, como si yo no estuviera ahí. Señor, estoy perdido, me dijo. Su voz era un susurro roto. Me reí. Me salió natural. ¿Perdido? Amigo, estás en la 85D. Estás a media hora de Pachuca. ¿Qué estás perdido? ¿Dónde vas? No, no es eso, chofer. Estoy perdido, en el camino. Ya no sé dónde estoy, insistió, y me apuntó con un dedo tembloroso hacia la carretera. Llevo 20 horas conduciendo en este mismo tramo. No puedo salir de aquí. Me acerqué un poco más. Encendí mi GPS y se lo mostré. Mira, aquí dice Tizayuca. Estás a 10 kilómetros. Tu camión está bien, la llanta está perfecta. Descansa un poco y sigue, la fatiga te está afectando. No es fatiga, gritó, y se levantó de golpe. Me miró, y vi el miedo puro en sus pupilas. Yo entré a esta autopista a la medianoche. Llevo 4 horas. Pude haber llegado a Pachuca y regresado. Pero cada vez que avanzo, y me fijo en los letreros, siempre es el mismo kilómetro. El kilómetro 47. Te lo juro, es el kilómetro 47. Siempre, siempre. El mismo puente, el mismo anuncio, la misma curva. Me dio escalofrío. El kilómetro 47. Yo acababa de pasarlo hacía unos 15 minutos. Amigo, estás agotado. Sigue al norte, el próximo kilómetro te sacará de esto. Te sigo para que te sientas seguro, le dije, sintiendo ya la urgencia de irme. Su desesperación era contagiosa. El hombre me miró de nuevo. Y en ese momento, una sombra cruzó la luz de sus faros. Él no pareció notarlo. No puedo ir al norte. Ya intenté ir al norte. Y fui al sur. Siempre vuelvo al 47. Estoy atrapado en un circuito que no existe, en un camino que no avanza. Solo gira y gira. Me agarró del brazo, y sentí que sus manos estaban heladas, increíblemente frías. La autopista no tiene fin. O más bien, no me deja irme. Me quiere aquí, para siempre. Traté de liberarme. Necesitas ayuda, amigo. Llama a tu empresa. Descansa. Yo me voy. Pero él me detuvo. Su fuerza era impresionante. No. Mira. Te voy a demostrar la verdad de este lugar. Maneja. Y antes de que pudiera protestar, él me empujó de vuelta a mi cabina y se subió a su Volvo. Lo encendió, y me hizo señas para que avanzara. Desconfiado, pero con la adrenalina a tope, solté el freno. Aceleramos. Yo iba delante, él detrás, pegado a mi remolque. Sentí que se estaba volviendo loco y quería salir de ahí. Conduje 10 minutos. Mi GPS marcaba el kilómetro 57. Normal. 10 minutos más. Kilómetro 67. Perfecto. Miré por mi espejo, el Volvo rojo me seguía. De pronto, un anuncio de salida en color verde. El que él me había descrito. La curva pronunciada. El puente de concreto que cruza el río. Miré mi GPS. Kilómetro 47. Frené de golpe. El Volvo detrás de mí frenó también, con un chirrido espantoso. Mi cabeza giró, confundida, aturdida. ¿Cómo había retrocedido 20 kilómetros en 10 minutos de conducción continua? Miré el Volvo por el espejo. El conductor, el hombre, ya no estaba en el asiento. El camión estaba solo. Y en ese instante, las luces del Volvo se apagaron por completo. El camión se disolvió en la oscuridad, como si nunca hubiera estado ahí, como si fuera una ilusión de la neblina. Sentí un terror que nunca había experimentado. No por el fantasma,
sino por el lugar. La carretera, el asfalto, me había atrapado. Me había mostrado mi futuro. Pisé el acelerador de nuevo, rezando para que el GPS volviera a funcionar. Conduje como un loco, sin importar los límites de velocidad. 2, 5, 10 minutos. Sentí el temblor en mi pecho. Volví a ver el letrero. El mismo puente. La misma curva. Kilómetro 47. Me detuve de nuevo, exhausto. La desesperación era un muro. Estaba llorando, sin poder controlarme. Y entonces, recordé la frase del hombre, la autopista no tiene fin. O más bien, no me deja irme. Me bajé del camión. Apagué el motor. Me senté en el acotamiento, como él, apoyado en la llanta. La carretera estaba en silencio. Miré a mi alrededor. Y vi, en la penumbra del acotamiento, docenas de sombras. Siluetas de camiones. No Volvo rojos. Freightliner. Kenworth. Eran los vehículos de todos los que, como yo, se habían detenido a medianoche a ayudar a un colega perdido en el kilómetro 47. Entendí el juego. El hombre no estaba perdido. Era el cebo. Y su camión, ese Volvo rojo, era la advertencia que solo podía ver alguien que estaba a punto de caer en la misma trampa. El alma de ese trailero no quería liberarse, quería condenar a otro. Me levanté. No volví a mi camión. Simplemente empecé a caminar. No hacia adelante, sino hacia un agujero en la cerca de alambre de púas que había visto antes del puente. Si la autopista no me quería dejar ir, la dejaría. Me interné en un campo de maíz, caminando kilómetros, sintiendo cómo las espigas me cortaban la piel hasta que vi la primera luz de un pueblo pequeño. Mi camión fue encontrado horas después, intacto, en el kilómetro 47 de la 85D. Sin rastro de vandalismo o robo. Nunca más volví a conducir de noche por esa zona. Ahora, cuando conduzco de día, paso por ese tramo. El GPS funciona perfecto. El kilómetro 47 no tiene nada de especial. Pero a veces, muy rara vez, veo una sombra roja en la neblina del acotamiento. Y sé que el hombre sigue ahí, esperando a otro compañero para enseñarle el horror de la autopista sin retorno, el camino que te tiene viajando para siempre, sin destino. Historia 5. Mi nombre es Gustavo, y soy de Saltillo. Llevo la ruta del desierto desde hace años, la 45 y sus variantes, sobre todo el tramo que atraviesa Zacatecas hasta Chihuahua. Es el camino del silencio. Solo arena, mezquite y un cielo infinito. Un lugar donde la soledad se siente como una presencia física. Esta historia me pasó hace 5 años. Iba de Chihuahua, con rumbo a Torreón. Había tenido problemas con el motor y me había demorado. Eran casi las 5 de la mañana y el sol no tardaba en salir, pero la oscuridad era total. Iba por la 45, cerca de Jiménez, en la mera frontera del desierto. Iba fatigado, luchando contra el sueño con café. De repente, vi algo raro. Una luz. Una luz verde, de un verde enfermizo, que parpadeaba intermitentemente en el horizonte, a lo lejos, en medio del campo de mezquites y nopales, lejos de la carretera. No era una torre de comunicaciones, ni una casa. La luz me llamó la atención. Era magnética. Sentí una curiosidad mórbida, una necesidad de saber qué era. El motor de mi Kenworth rugía, pero la luz parecía acercarse. Me di cuenta de que la luz no venía de una fuente fija, sino que se movía. Se elevaba y luego bajaba, como si alguien estuviera encendiendo y apagando una gran linterna en la oscuridad, caminando. Reduje la velocidad, sintiendo el pulso en las sienes. Me acerqué al acotamiento y me detuve.
El silencio era total, opresivo. Apagué el motor. Solo el chirrido de los frenos al enfriarse. La luz verde seguía ahí. Ahora estaba más cerca, a unos 100 metros de la carretera, internándose en el desierto. Me bajé, encendí mi linterna y caminé hacia el campo, sintiendo la grava bajo mis botas. No era valiente, era estúpido. Pero algo me forzó a ir. Mientras caminaba, el olor me golpeó. Un olor dulce, empalagoso, como a miel o a fruta fermentada, mezclado con un hedor metálico, como a sangre vieja. Me detuve en seco. La luz verde estaba justo enfrente de mí, a unos 20 metros. Y entonces, la vi con claridad. No era una linterna. Era la luz de una farola antigua, de esas de aceite, pero el cristal era de un color esmeralda, que emitía esa luz antinatural. La farola la llevaba una figura. Una mujer. Era alta y delgada, vestida con un vestido largo, de seda blanca, muy sucio. Su cabello era blanco y cubría la mayor parte de su rostro. Me estaba dando la espalda, pero me di cuenta de que no estaba simplemente caminando. Estaba trabajando. La mujer estaba desenterrando algo de la arena con sus manos desnudas. Parecía estar excavando con una velocidad y una fuerza anormales. Era como si estuviera cosechando. Me quedé paralizado, con la linterna en la mano, incapaz de emitir un sonido. De pronto, la mujer se detuvo en su labor. Se quedó quieta, de espaldas. Y entonces, muy despacio, levantó la cabeza. Y en un movimiento rápido, se giró hacia mí. Parecía una mujer normal, aunque tenía una sensación de que algo estaba mal. Lo encontré, trailero, me dijo. Su voz era dulce, maternal, pero con un eco hueco, como de tumba. Y luego, su mirada se desvió de mí y apuntó con su dedo justo detrás de mí, hacia el asfalto de la carretera 45. En ese momento sentí un miedo extremo, al pensar las condiciones extrañas en las que estaba esa mujer. El pánico me hizo correr. No hacia la carretera, sino a un lado, tropezando con los mezquites y la arena. Sentí que ella se movía detrás de mí, pero no corría. Flotaba. Y ese olor dulce me perseguía. Llegué a mi camión a duras penas, me lancé a la cabina y cerré la puerta de golpe, poniendo el seguro. Intenté encender el motor, pero mis manos temblaban tanto que la llave no entraba en el contacto. Abre, chofer. No te haré daño, solo quiero que me ayudes a desenterrar a los demás, gritó su voz, ahora justo al lado de mi ventanilla, con un tono de súplica y locura. Finalmente, el motor arrancó. Pisé el acelerador y salí disparado de ahí. En el espejo retrovisor, vi la luz verde. La mujer de blanco estaba parada en el centro de la carretera. No me perseguía. Simplemente me miraba. Pero entonces, en el reflejo de la cabina, vi algo más. El desierto. La arena. Y cientos de farolas verdes parpadeando. Cientos de luces que se encendían y apagaban, como luciérnagas enfermas, esparcidas por todo el campo de Zacatecas a Chihuahua. Conduje hasta el amanecer. El sol salió, y al fin, la vi por última vez. La luz verde se apagó por completo. La mujer de blanco se desvaneció en el espejismo del desierto. Me detuve en un puesto de vigilancia cerca de Torreón. Estaba en shock. Nunca más me volví a detener en ese tramo de la 45, sin importar la hora o la emergencia. Ahora lo sé. Ese lugar, entre Zacatecas y Chihuahua, no es solo un desierto. Es un cementerio abierto. Y esa mujer, con su luz esmeralda, no era una simple leyenda. Era la guardiana de una cosecha de almas. Lo que vino fue una aparición, fue un portal. Y esa noche, casi entré en él para siempre. El terror del desierto no es el calor o la sed.
Es la promesa de una compañía eterna. Cinco historias. 5 destinos que se cruzan en una sola verdad. Cuando un trailero se sienta detrás del volante, no solo carga mercancía. Carga la soledad, el miedo y la conciencia de que, en la noche mexicana, la lógica se disuelve como el humo de un cigarro. Estos hombres no le temen a un asalto o a un accidente. Le temen a la idea de volverse parte de la leyenda que, por un instante, se atrevieron a desafiar. La próxima vez que conduzcan de noche y vean las luces de un tráiler a lo lejos, recuerden estas historias. Y piensen, ¿ese chofer que ven, estará solo? ¿O llevará consigo a alguien más, silencioso, esperando el momento justo para que él también forme parte del terror eterno de la carretera?